Ya, entonces dentro de las propiedades coligativas como que las vamos a recordar y vamos a ver en la prueba cómo aparecen ya, porque lo que ocurre es que en la prueba aparecen más que nada como interpretación de gráficos. Ahora, lo bueno, entre comillas, de la interpretación de gráficos es que usted tiene que interpretarlo dependiendo de los datos que a mí me entregan, ¿ya? Entonces dice, las propiedades coligativas, cuando se añade un soluto o un solvente, algunas propiedades de este quedan modificadas aún más cuanto mayor sea la concentración de la disolución resultante. Estas propiedades son, ¿cuáles van a ser estas propiedades? Presión de vapor, punto de congelación, punto de ebullición y presión osmótica. Y se denominan propiedades coligativas por depender únicamente de la concentración del soluto. No dependen de la naturaleza o del tamaño de las moléculas disueltas. Las propiedades coligativas también permiten, cierto, determinar masas moleculares. Entonces, las propiedades coligativas son aquellas propiedades que van a depender, cierto, de la concentración del soluto que uno pueda añadir. Y vamos a tener 4 propiedades coligativas. ¿Cuáles van a ser estas? La primera propiedad coligativa, ya, es la disminución de la... Ay, ahora sí, perdón. La primera es la disminución de la presión de vapor. Entonces dice que a una determinada temperatura, la presión de vapor de una disolución de un soluto no volátil es menor que la del solvente puro. ¿Ya? La ley de Raoult expresa la dependencia de esta variación con la concentración. Y su expresión matemática es, consejo, a modo de, usted lo que podría hacer, ¿cierto? Es o utilizar, hacer como, entre comillas, como un mini, ¿cómo se llama? Formulario, o utilizar, ¿cierto? Esta formulita que está acá, ya que esto se lo compartí, que se lo voy a volver a compartir, donde sale, ¿cierto? Las 4 propiedades coligativas y las fórmulas utilizadas, porque nunca me van a preguntar qué es una propiedad coligativa, o sea, qué es una propiedad coligativa, o identifique qué propiedad coligativa es, no. Ya me van a preguntar, a lo mejor quizás por algún ejercicio. Entonces, nosotros dentro de los, ¿cómo se llama? Dentro de estas propiedades, perdón, encontramos la primera que es la disminución de la presión de vapor, ¿ya? Luego está el ascenso ebulloscópico, que el ascenso ebulloscópico tiene que ver con la temperatura de ebullición. Se llama ascenso ebulloscópico al aumento de la temperatura de ebullición de un disolvente cuando se le añade un soluto. A esta variación depende de la naturaleza del disolvente y de la concentración del soluto. El ascenso ebulloscópico tiene dado por la expresión, y aquí está la expresión. Entonces, por ejemplo, en el ascenso ebulloscópico quiere decir de que, en la disminución de vapor quiere decir que hay algunos solutos que disminuyen la presión de vapor, ¿ya? En cambio, en el ascenso ebulloscópico hay algunos solutos que aumentan la ebullición. Por ejemplo, cuando una persona quiere hacer fideos, ¿cierto? Y no tiene el agua hervida, para que el agua hierva más rápido le agregan sal. Y con la sal aumenta la temperatura de ebullición, es decir, aumenta el ascenso ebulloscópico. Y aquí está la fórmula. Dentro de la fórmula, de acá arriba, dice presión de vapor del componente, ¿cierto? Del componente en la mezcla, presión de vapor del componente puro, que es el soluto, fracción molar del componente I en la disolución, que son de los componentes que dentro de los ejercicios aquí, en algunos casos me lo dan que hay un ejercicio. Y el ascenso ebulloscópico, como les decía yo, el ascenso ebulloscópico tiene que ver con agregar un soluto, al agregar un soluto, para que la temperatura de ebullición, ¿cierto?, pueda aumentar. Ahora, lo mismo ocurre con el descenso crioscópico. Ebulloscópico tiene que ver con la ebullición o la evaporación, y crioscópico tiene que ver con la congelación. Entonces, se llama descenso crioscópico a la disminución de la temperatura de fusión o de congelación de un disolvente cuando se le añade un soluto. Pasa lo mismo en el caso, por ejemplo, de la nieve. Para que la nieve se derrita o baje la temperatura de congelación, lo que se le hace, se le añade sal. Y la sal, ¿cierto?, va a descongelar esto. Esta variación depende de la naturaleza del disolvente y de la concentración del soluto. El descenso crioscópico viene dado por la expresión, y aquí está, ¿cierto?, la fórmula. Ojo que estas fórmulas no aparecen dentro de la prueba.
¿Ya? Y ahí vienen, ¿cierto?, dadas las fórmulas, que usted esas fórmulas se la tiene que aprender. Y por último, tengo la presión osmótica, que la presión osmótica es la presión que se ejerce sobre una disolución para impedir su dilución cuando pasa un disolvente puro a través de la membrana semipermeable. Su expresión viene dada por la ecuación de Van Hoff, y aquí está la ecuación. Entonces, ¿de qué manera me pueden preguntar esto? Si nosotros nos vamos al modelo de la prueba, acá está. En el modelo de la prueba está esta pregunta. Bueno, está la pregunta de los MOSI, que es de la pregunta, y está esta pregunta, la número 17. Dice, en el siguiente gráfico se muestra la variación de la presión de vapor a medida que aumenta la temperatura de dos soluciones P y Q, formadas por la misma masa de un soluto X y los solventes puros W y Z, respectivamente. Además de las curvas de las dos soluciones, se muestran las curvas de los solventes puros, W y Z. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una conclusión correcta? Es decir, me están mostrando, ¿cierto? Primero, en este gráfico está la presión de vapor, ¿cierto? La presión atmosférica, que es como la presión normal que hay, está la presión de vapor y está la temperatura, ¿ya? Esa es la relación entre la presión de vapor y la temperatura. Y me dicen que hay 4 curvas. Las P y Q son dos soluciones, ¿cierto? Formadas por la misma masa de un soluto X, y la que es W y Z, y los solventes puros, ¿cierto? Que es W y Z. Entonces, la consulta es, ¿cuál creen ustedes o qué pueden deducir ustedes del gráfico este que está acá? Quiero que se vea un poquito más grande. Ya, ahí está el gráfico, ¿cierto? Entonces, W y Z vendrían siendo los solventes puros, y P y Q vendrían siendo soluciones. Quiero que la lea, la mire y vea cuál podría ser la alternativa correcta. Ya, ahora sí, ¿la leyó? Ya, entonces, por aquí ya me están respondiendo algunas preguntas, ya me están dando cierto la pregunta, entonces quisiera saber cuál es la que le dio como, entre comillas, como correcta. Ya, aquí hay dos que me dicen la alternativa y hay una persona que me pone ni idea, ya, pero ese ni idea, de hecho, como que ni siquiera hay que saber, solamente hay que interpretar el gráfico, ya, entonces vamos a interpretarlo al tiro, déjame un segundito. Que ya me están escribiendo a todos lados. Ya, dice. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una conclusión correcta? Voy a cerrar acá mejor. ¿Cuál es una conclusión correcta? Dice, la temperatura de ebullición de ambas soluciones es mayor que la de sus solventes puros. Entonces, ¿cuáles eran las soluciones? Las soluciones, ¿cierto? Lucas. Ya, que Lucas quiere saludar. Ya, saluda, Lucas, saluda ya. Ya. Entonces, me están diciendo que la temperatura de ebullición de ambas soluciones es mayor que la de sus solventes puros. Entonces yo observo y dice la temperatura de ebullición. Para eso tengo que ver, ¿cierto?, la presión de vapor. Si nosotros no, tengo que ver la temperatura. Acá está la temperatura y ahí está la presión de vapor.
Entonces, en ambas soluciones es mayor que la de sus solventes puros. ¿Cuáles son los solventes puros? Los solventes puros vienen siendo W y Z. Entonces, ¿la de ambas soluciones es mayor que la de sus solventes? Claro que sí. P y Q, que son de las soluciones, son mayores, porque si uno se fija en el gráfico, la temperatura va aumentando. De hecho, Q es mayor que Z y P es mayor que W. Entonces, sí son mayores. La presión atmosférica en ambas soluciones logra una temperatura de ebullición sobre los 90 grados Celsius. Una sí, pero la otra no. Entonces, esto no es saber, sino que es solamente interpretar. ¿La solución P tiene una temperatura de ebullición sobre los 80 grados Celsius? No, no tiene una temperatura sobre los 80 grados Celsius. Tiene una temperatura bajo los 80 grados Celsius. El mayor cambio de temperatura de ebullición se produjo al adicionar el soluto X al solvente puro Z. Eso no lo sabemos, ¿cierto? A presión atmosférica la solución Q tiene una mayor temperatura de ebullición. No, miento. A presión atmosférica la solución Q tiene una temperatura de ebullición mayor a 100 grados Celsius. No, aquí está el 100 grados Celsius y la presión atmosférica la alcanza, ¿cierto?, bajo los 100 grados Celsius. Entonces aquí la alternativa correcta es la alternativa A. De hecho, si usted viera esta pregunta, en realidad, como solo con verla, a lo mejor ni siquiera la respondería. Pero si usted se da cuenta, esta pregunta solamente es una pregunta de interpretar un gráfico, ¿ya? Hay otro gráfico también que estaba en la pregunta 72, si no me equivoco. Aquí. Que también es como parecía. Dice, con el objetivo de estudiar el efecto de la concentración de solutos no volátiles en la presión de vapor de agua, se realizaron mediciones de la presión de vapor del agua a 25 grados Celsius en función de la concentración de la glucosa disuelta. Los resultados de presión de vapor del agua en función de la fracción molar del agua en esas soluciones se muestran en el siguiente gráfico, cuyos puntos siguen una tendencia lineal. Entonces está el gráfico, ¿cierto? Ya, está el gráfico acá. Y tenemos la presión de vapor y tenemos la fracción molar del agua. Entonces dice, a partir de los datos, de estos resultados, es posible establecer que. Entonces vea la pregunta, ¿cierto? Vea las alternativas y dígame cuál sería la posible respuesta. Ya, por aquí me están diciendo que la alternativa B es la correcta. Entonces veamos, solamente usted tiene que, entre comillas, interpretar. Ya, aquí yo ni siquiera le están preguntando porque son datos como resultados experimentales. Entonces usted lo que tiene que hacer, ¿cierto?, es solamente observar y ver. Entonces dice, a partir de los resultados posibles establecer que la presión de vapor del agua es 16,4 milímetros de mercurio cuando la fracción molar es cercana a 1. Entonces me voy acá cercana a 1 y es cercana a 1, va en tendencia, ¿cierto? Esto se supone que va en tendencia a ir de manera lineal. Por ende, cuando se acerca a 1, ¿cierto? La fracción molar es cercana a 1, la fracción molar no vendría siendo 16,4. Ahí está la fracción molar, ¿cierto? ¿Cuánto es 16,4? 16,4 los 0,7. ¿Ya? La pregunta del millón es, usted me va siguiendo, ¿cierto? Si aquí solamente estamos interpretando, pero necesito saber si me van siguiendo. ¿Sí? Ya. Es ver lo que le están mostrando. Después dice, a medida que disminuye la fracción molar del agua, ¿aumenta la presión de vapor? No.
De hecho, son inversamente proporcionales. ¿Y por qué son inversamente proporcionales? Ya, qué bueno que me vayan a entender. Es que yo de verdad que siento que a veces como que hablo y no sé si me van entendiendo. Ya dice, a medida que disminuye la fracción molar del agua, ¿aumenta la presión de vapor? No. La fracción molar, a medida que disminuye la fracción molar, a medida que disminuye, es decir, que se va hacia acá, ¿cierto? La presión aumenta la presión, no. Esto es, ¿cómo se llama? Es inversamente proporcional. A medida que aumenta la fracción molar, la presión aumenta. Entonces, como son inversamente proporcionales, si la presión disminuye ahí recién, o si disminuye la fracción molar, ahí recién va a disminuir la presión de vapor. Para obtener la presión de vapor del agua igual a 6 milímetros de mercurio, se requiere una solución con una fracción molar del agua igual a 0,6, que leí mal la alternativa. Dice, para obtener una presión de vapor de agua igual a 6 milímetros de mercurio, ahí se requiere una solución de fracción molar de 0,6, no. Se requiere una fracción molar, ¿cierto? Pasadito entre 0,2, bueno, pasadito, ¿cierto? Como entre el 0,2 y el 0,3. ¿Ya? No sé si la logran ver, ahí está el 6. Porque para que sea una fracción molar del 0,6, no va a dar una fracción molar, o sea, una presión de vapor mucho más alta. Para obtener una presión de vapor de agua menor que 2 milímetros de mercurio, se requiere una solución con una fracción molar de agua menor que 0,2. ¿Cierto? Perdón, menor que 0,1. Esa es la correcta. ¿Cierto? Para obtener una tiene que tener menor que 0,1. La alternativa de la que me habían dicho ustedes. La presión de vapor del agua tiende a 0 cuando la fracción molar del agua aumenta. ¿Tiende a 0 cuando aumenta? No, pues no tiende a 0, ya, porque lo dijimos recién, son inversamente proporcionales. Entonces, dentro de estos ejercicios de las propiedades coligativas, en cuanto a la prueba, son más de experimentos y de que usted analice e interprete. De hecho, esta pregunta, la pregunta anterior y la de osmosis, usted entre comillas no debería haber necesitado estudiar. Estos dos gráficos no. En lo que es osmosis, si usted no sabe lo que es osmosis, obviamente va a estar pillo, ya que era la que habíamos visto. Y hay otra pregunta de propiedades coligativas que la voy a verificar al tiro para que la veamos. Denme un cachito que la voy a buscar aquí. Denme un segundito. Ya, que también es parecida. Espérenme un cachito. Que tenga pausa. De propiedades coligativas no hay otra, pero está esta pregunta de estequiometría. Dice, a partir de la siguiente representación general de una ecuación química balanceada donde X, Y, W y Z son diferentes entre sí, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Léanla mientras. Sí, es de química lectivo este. Ya, dice, entonces, a partir de la siguiente reacción, pero igual, ¿cómo se llama? Es de estequiometría. O sea, podría estar en cualquiera de las dos partes. Dice, la suma de los coeficientes estequiométricos de X y de Y es igual a la suma de los coeficientes estequiométricos de W y Z. No, no necesariamente. De hecho, puede que supongamos que hay 3 participantes. Ya, por ejemplo, en la del agua uno dice 2H2 más O2 y al otro lado sale 2H2O. Tenemos 2 y 1 que son 3 y el otro lado 2. No necesariamente tienen que ser iguales. La cantidad del compuesto Z formado a partir de la combinación de X e Y es independiente del coeficiente estequiométrico de Z.
la masa de X en gramos necesaria para dar inicio a la reacción es la misma que la masa que se requiere del compuesto Y en gramos. ¿No es cierto? Aquí estas masas no necesariamente tienen que ser igual. Por ejemplo, ¿cuántos gramos de W se forman a partir de tanto gramo y tanto gramo de estas? No necesariamente. Los coeficientes estequiométricos X e Y señalan la proporción molar, en lo que se deben combinar X e Y respectivamente para originar W mol de W y Z mol de W. La cantidad consumida de Y en mol es la misma cantidad formada de W en mol. ¿Cuál será la correcta? Por aquí me dice que la alternativa D es la correcta. Oye, aquí está quedando 10 minutos. Como que pasó súper rápido. Ya, entonces si no hay más, la alternativa correcta de esta pregunta es la alternativa B, de bueno. La cantidad de compuesto Z formado a partir de la combinación de X e Y es independiente del coeficiente estequiométrico Z. Entonces, los coeficientes son como independientemente de lo que yo tenga, ¿ya? Porque no necesariamente voy a tener lo mismo de, o sea, el coeficiente muchas veces, ¿cierto? No tiene que ver con la combinación de ambos, sino que tiene que ver con la combinación solo de alguno. Porque aquí nosotros estamos diciendo que tenemos X y Y que va a formar W y Z. Pero si yo lo llevo como a un elemento, ¿cierto? No necesariamente el coeficiente va a estar relacionado con ambos, sino que puede estar solamente relacionado con uno. Ya. Y en otra estequiometría, en la parte del plan común, ya, quiero que me vean esa pregunta, la número 12. Con ello. Dice, se estudia una reacción química en la cual se modifican las masas de los reactantes tal como se muestra a continuación. De acuerdo a los datos, ¿cuál es la masa que corresponde a Y? Tengo 11. ¿Por qué? A ver, dice, se estudia la reacción química en la cual se modifican las masas de los reactantes tal como muestra a continuación. Dice R01, S08, T09, el reactante en exceso 0. R lo modificaron a 1, S a 10, X no lo conozco y reactante en exceso es Y. Profe, no entiendo cómo llegaron a 0. ¿Cómo? No entiendo cómo llegó al 0. Me imagino por qué lo restan. A ver, espérame. Ya. Está como media rara. Y cuando están las cosas media raras podemos hacer algo. Denme un segundito. Vamos a ver la resolución. ¿Qué pregunta era la 12? Denme un segundito aquí. Acá. Hoy estoy tan depresiva esta tarde.
les cuento algo, había encontrado un lugar, porque yo me vine a vivir a Viña, pues entonces había encontrado un lugar tan bacán el otro día para ir a ver los fuegos artificiales, así como muy piola, obviamente no me iba a ir a meter al centro, y suspendieron los fuegos artificiales, casi me remuero, vamos a estar súper mega encerrados. Eso es lo más sad. A ver, aquí está la resolución, leámosla, pues si no, está como media rara. Ya, dice, se estudia una reacción química en la cual se modifican las masas de los reactantes tal como muestra a continuación. Ya, ahí está, ¿cierto? Dice, déjalo ahí. Para responder esta pregunta correctamente, el postulante debe analizar la ecuación del enunciado y aplicar la ley de la conservación de la masa a la materia, llamada ley de la conservación de la masa. Ah, ya entiendo. Lo que pasa es que ese reactante en exceso... A ver. El reactante en exceso no es como que sea lo que sobra, sino que parece como que fuera otro reactante. Entonces dice, para responder ya, dice, de acuerdo con la ley de la conservación de la materia en una reacción química, la masa, el reactante y producto deben ser iguales. Dado lo anterior, la suma de la masa del reactante y la suma de la masa de los productos deben ser iguales para la ecuación dada. Es decir, aquí deben sumar, aquí suma 0,9, y como esta suma 9, esta de acá, ¿cierto? Va a sumar 0, porque ya tenemos los 9, ¿cierto? Ya tenemos los 9. Después dice... Entonces sería 0. No, a ver, espérame. Dice, al variar las masas, debe existir la misma proporción entre los reactantes y los productos de tal forma que si 0,1 gramos de R se combina exactamente con 0,8, la proporción 1 es a 8 para dar 0,9. Entonces, 1 gramo de R se combinará exactamente con 8 gramos de azufre formando 9 de T. Esto significa que quedan 2 gramos sin reaccionar que corresponden al valor de Y, tal como muestra a continuación. Ah. No lo entiendo. Es que T ya vale 0,9. Como le cambiaron los valores, R y S tienen que dar 0. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Primero ya, estamos claros que R y S, ¿cierto? Tienen que sumar lo mismo que T y el reactivo en exceso, que en este caso ambos suman 0,9, ¿cierto? Ya tenemos el valor de T. Ya tenemos el valor de T que es 0,9. Después dice que varía de 1 a 10 y la T ya vale 9. ¿Por qué vale 9 la T? Eso es lo que no entiendo. ¿Será por la proporción anterior? Dice, al variar la masa debe existir la misma proporción entre los reactantes y los productos que si 0,1 de R se combina exactamente con 0,8 de RS. Para dar 0,9, entonces 0,1... No, quede pilla con esta. Lo que pasa es que creo que, o sea, lo que yo entiendo que cuando hace la relación de 1 a 8, ahí el valor que toma, ¿cierto? Es 9, por la relación de estos dos. Pero igual es como me ha enredado la pregunta. Entonces, por eso que el exceso de cada reactante en exceso, o el Y, ¿cierto? Va a valer 2, porque ahí me da 9 más los 2, que vendrían siendo 11. Entonces, con la relación del cambio, ¿cierto? Ahí podría hacer eso. No, la verdad que yo, así que a simple vista, había quedado pilla con la pregunta. Me carga esta prueba. Ya, pero por lo menos pudimos resolverla. Porque no, o por lo menos ver cómo era. Ya. Veamos si hay otra de... Déjenme echar una miradita acá. Si hay otra de estequiometría. Bueno, la otra de estequiometría ya la habíamos revisado en clase. Ya. Así que nos quedaría por recordar como lo de química orgánica, que lo recordamos en un momento al tiro. Dice que se va a cortar en 1 minuto para que no nos pille, cortémosla, ¿cierto? Y nos volvemos a conectar al tiro.